Hola nuevamente a todas las personas que como siempre son bienvenidas a este curso gratuito de cómo despertar la conciencia. Recuerden que esto pertenece a la Escuela Conocimiento de sí mismo y son un ciclo de conferencias gratuitas por medio de las cuales damos herramientas para quienes quieran despertar su conciencia, simplemente las puedan aplicar por sí mismos y puedan llegar a todas a estos medios de sabiduría sin necesidad de tener, digamos, que pagar. Bueno, nosotros acá vamos ya en este momento en la conferencia número 22 de fase A, que es la que vamos a ver hoy. Las demás conferencias las pueden ver acá en la página de Instagram, Secreto Solar, y en la página de Facebook, Conocimiento de sí mismo. De todas formas, yo en los comentarios dejo los links para quienes quieran ver las conferencias en las diferentes plataformas. También pueden buscar en YouTube como Conferencias Conocimiento de sí mismo. Y bueno, con eso iniciamos esta importante reflexión de hoy. La conferencia, una de las conferencias más importantes es esta de la meditación, porque es una herramienta muy importante. Nosotros de hecho hemos escuchado que cualquier persona que quiera empezar un camino espiritual también conecta esto con la meditación. Sabemos que la meditación es una forma por medio de la cual nosotros nos podemos acercar a la conciencia, pero muchas veces no sabemos exactamente por qué. O sea, como que uno cree que simplemente es estar ahí sentadito y como que uno empezar a tranquilizarse o a sacar tiempo para relajarse, pero de hecho va mucho más allá y eso es lo que vamos a aclarar hoy. En primer lugar vamos a hablar qué es la meditación. Entonces, la meditación vamos a ver que es un medio para llegar a obtener sabiduría. Nos va a permitir a nosotros adquirir sabiduría a través de desarrollar el entendimiento en diferentes situaciones, en diferentes situaciones específicas de nuestra vida y también entender diferentes fenómenos de la vida y circunstancias específicas. Vamos a sacar sabiduría. Entonces la sabiduría real la vamos a obtener es de lo más cotidiano de nuestra propia vida. Vamos a ver que en la comprensión de los diferentes sucesos ahí es cuando hallamos que nosotros estamos obteniendo sabiduría, pero en este caso específico es lo más importante y el enfoque que nosotros vamos a tener es hacia nuestro ego, porque recordemos que nuestro ego son todos estos elementos psicológicos, estos defectos que nos roban la energía. Al nosotros poder tener sabiduría de ellos, vamos a saber cómo es que ellos nos están robando la energía, vamos a poder comprenderlos y efectivamente eliminarlos. Por ende, para nada nos vamos a dejar afectar de ellos en diferentes circunstancias nuevamente. Es decir, en este caso la meditación que nosotros vamos a hacer, la verdadera meditación que es importante acá recalcar, es un tipo de conocimiento de sí mismos. Hay una forma también que nosotros podemos, digamos, la meditación nos puede servir a nosotros para llegar entonces, a solucionar muchos problemas psicológicos que nosotros podamos tener. Recordemos que muchas personas tenemos situaciones, bueno, si no decir toda la humanidad, tenemos una y otra que situación a nivel psicológico que siempre comprender. Entonces, pues es muy importante que no solo nosotros nos eduquemos bueno, nosotros aprendemos tantas cosas en la vida, ¿cierto? A nivel social, a nivel profesional, pero sí sería importante también esta parte psicológica, poder nosotros también, digamos que nutrirla para que no sigamos cometiendo los mismos errores una y otra vez. También se puede utilizar la meditación cuando nosotros nos concentramos y podemos utilizarla en un silencio total de la mente y concentrándonos en una sola pregunta que tengamos, fijándola en nuestro corazón con la imaginación para adquirir, para obtener una respuesta de nuestro ser interno. A veces nosotros tenemos muchas cosas que preguntarnos. Con la meditación, lo que nosotros proponemos es generar un cambio radical, un cambio realmente definitivo en nuestro mundo interno, en nuestra psicología. Y o sea, que una persona que quiera meditar realmente tiene que tener el anhelo de cambiar, un anhelo de cambiar cosas, porque finalmente
uno puede decir, sí, es que, o sea, aquí nos dicen, nosotros tenemos varios defectos y así soy y ya, pero seamos sinceros, muchas de las cosas que nosotros sentimos no nos gustan y no es justo que nos quedemos toda la vida sin ni siquiera reflexionar esas emociones, sin ni siquiera reflexionar esos pensamientos. Y pues entonces aquí con la meditación realmente vamos a ver que si tenemos el anhelo de cambiar, lo vamos a poder lograr. Vamos a poder meditar y cambiar cada uno de esos estados psicológicos equivocados que a veces tenemos, situaciones en las cuales no nos sentimos cómodos, traumas que tengamos, toda clase de sucesos, digamos que buenos y malos, porque definitivamente en los sucesos buenos también salen una cantidad de efectos a veces. Por ejemplo, digamos que uno podría meditar un defecto, digamos que uno está en un estado de tristeza. Entonces, bueno, te puede meditar acerca de ese estado para solucionarlo. Pero, porque en un estado de tristeza, pues es evidente que uno puede llegar a sentir incomodidad, a llorar, a sentirse un poco, digamos, deprimido. Entonces se desencadenan una serie de elementos para meditar. Y uno diría, pero cuando esté un suceso de alegría no es meditable. Pues resulta que muchas veces hay sucesos en los cuales uno supuestamente debería estar feliz, pero en ellos también pueden desencadenarse efectos que hay que meditarlos para poder quitarnos ese problema de robo de energía, estos efectos. Por ejemplo, un suceso podría ser, por ejemplo, una graduación. En una graduación uno está supuestamente alegre, uno está agradecido, está feliz, está como en un estado de satisfacción, pero pueden generarse, por ejemplo, que uno esté tensionado, que llegue uno a estar de pronto tan nervioso que hasta se haya, digamos, tropezado, le haya pasado algo, se haya caído, se haya tropezado y pasó como una vergüenza delante de todos y quedó un sabor amargo. Entonces ahí esto también requiere meditación, aunque haya sido un suceso bueno, puede desencadenar muchas cosas que de pronto no son, que son meditables, digámoslo así, no sino que sean malas, sino que hay que trabajarla. Hay diferentes tipos de meditación, como les decía, ustedes van a encontrar como una oferta de meditación en toda clase de escuelas porque se ha vuelto como, pues, como también una forma de ganar mucho dinero para algunas personas, porque están ofreciendo un tipo de meditación que es simplemente contemplativa. Este tipo de meditación no busca cambios, digamos, muy importantes en nuestra psicología, sino simplemente que nosotros nos relajemos. Es obvio que si uno se tranquiliza, se relaja, se sienta y siente como esa paz por unos minutos, pues es algo agradable. Sin embargo, después de que pasa esa meditación, las personas vuelven y no han, digamos, no ha habido un cambio significativo en sus vidas y pues todos esos defectos, todos esos problemas psicológicos, todo lo que nosotros tengamos que cambiar, estados de ánimo, todo lo que nos incomoda, todo lo que nos fastidia va a seguir vivo. Sin embargo, acá nosotros hoy vamos a aprender un tipo de meditación que es trascendental, en la cual va a haber cambios. Entonces esta meditación busca unos cambios y entre ellas tenemos la meditación reflexiva, que es de la cual vamos a hablar hoy, y otro tipo de meditación que la vamos a ver en la conferencia 36 de fase A, que es la meditación de Koanes. Es un estado de meditación diferente, la vamos a ver, pero también busca generar un cambio profundo, pero digamos que la vamos a ver en otra conferencia. Hoy nos vamos a enfocar en la meditación reflexiva que va a generar unos cambios a nivel interno. Cuando nosotros, por ejemplo, reflexionamos en una situación que nos generó tristeza, nosotros vamos a comprender ahí muchas cosas, vamos a poder ver los diferentes aspectos de los defectos que se movieron en esa situación triste, por qué la sentí. Y ahora les voy a decir cómo es la práctica, obviamente, para que podamos llegar a estas conclusiones.
por qué se sintió eso. Y nuestra propia sabiduría interna, nuestro Padre interno, es quien nos va a ir guiando con la ayuda también de nuestra Madre Divina, para que nosotros podamos, todas las personas en el mundo tenemos esa misma ayuda, tenemos esas mismas posibilidades y todos podemos meditar y vamos a recibir esa asistencia interna. Simplemente es hacerlo y va a empezar a generarse esta ayuda. Obviamente hay unos pasos para que esto se vaya a dar así. Cuando nosotros meditamos, cuando nosotros estamos en un estado de meditación y empezamos a hacer estas prácticas, vamos a sentir realmente que, por ejemplo, eh, al comprender todo lo que me pasó en una situación que me puso triste, que me generó dolor, ya cuando me vuelvo a enfrentar a otra situación de esas siento una fuerza. O sea, cuando hay una situación puede ser similar o incluso la misma y yo ya siento una fuerza. Es una fuerza que es interna precisamente porque hay una sabiduría que se adquirió. Y ahí se dice que se siente un sabor trabajo. Es decir, siente uno que hay una conexión directa con ese aprendizaje y se siente uno más fuerte, se siente uno en un estado de sabiduría, de conexión con el ser. Hay otros estados en los que, por ejemplo, nosotros vamos a una situación triste, la sufrimos, pasan muchas cosas y lamentablemente luego, pues como no meditamos, no tuvimos esa posibilidad, vuelve y nos pasa la misma situación y volvemos a estar en las mismas tristezas, vamos a estar en el mismo sufrimiento, vamos a estar esclavizados a tener esos mismos defectos y esos mismos problemas una y otra vez. Eso es lo que llaman el sabor vida. Nosotros, para poder sentirnos que estamos en paz, que estamos en un estado de despertar la conciencia, trabajando por despertar nuestra conciencia, se hace indispensable que empecemos a meditar. Así que vamos a ver que, por ejemplo, como les decía, hay diferentes tipos de meditación. Entonces, para nosotros meditar, lo que vamos a hacer es recordar escenas. Entonces, nos vamos a sentar en un lugar tranquilo y vamos a recordar las escenas. Em, las escenas están relacionadas con nuestra propia vida, como si fuera viendo una película. Entonces, digamos, hablando de una situación que nos generó, por ejemplo, tristeza, vamos a revivir la situación con la imaginación, vamos a estar otra vez inmersos en esa escena, sin embargo, vamos a verla como una película. O sea, no evitar como vernos exactamente nosotros en el papel, sino en el papel de esa situación, sino ver como si estuviéramos observando una película, como si nosotros fuéramos una persona, dividirnos en observador y observado. Porque resulta que cuando nosotros vivimos una situación feliz, triste, bueno, cualquiera, como les decía, se mueven muchos defectos. Si nosotros eh, no cambiamos eso, cuando no meditamos, no reflexionamos, cuando vuelva a darse la situación, porque se va a volver a dar por una ley que se llama la ley de la recurrencia, vamos a volver a repetir los sucesos. Entonces, o sea, las actitudes, los pensamientos, las emociones, vuelven y se repiten, entonces los defectos se agrandan, se vuelven cada vez más fuertes y pues obviamente van deteriorando todo nuestro ánimo y nuestra misma psicología. Así que lo que debemos hacer es empezar el trabajo de la meditación. Bien, cuando nosotros vamos a empezar a meditar, hay algunos elementos que tenemos que tener en cuenta y es que, digamos, nuestro ego, como yo les había dicho anteriormente, está compuesto por una cantidad de pensamientos, emociones, sensaciones que nos hacen tener ciertas actitudes, palabras. Bien,
son como personas dentro de nosotros. Digamos que ellos son personas, tienen su propia forma de ser, sus propios gustos, y esas personas que están ahí dentro de nosotros em, son las que necesitan vivir de nuestra energía. Ellos usan toda nuestra energía para poder alimentarse, crecer, y obviamente sus estrategias se van a ver porque ellos no van a permitir así nomás que los eliminen. Ellos van a luchar por prevalecer, y esa lucha la van a llevar con una serie de estrategias. Ellos, por ejemplo, llevan a cabo, digámoslo con el ejemplo del yo de la tristeza. Digamos que alguien, eh, por alguna razón hemos sido buenos con una persona, nos hemos portado bien con esa persona, y resulta que esa persona nos hace algún tipo de daño. Entonces, en ese momento, pues llega, digamos que nos vamos a sentir tristes. Nos sentimos tristes, y lo primero que va a hacer cuando llevemos esa tristeza a la meditación, lo primero que van a hacer estos defectos de tristeza, porque ellos son unas personas vivas dentro de nosotros, que absorben energía, que necesitan estar vivos. Ellos se necesitan defender, tienen sus propios argumentos, y uno de sus principales argumentos va a ser juzgar a los otros. Entonces, en este caso, por ejemplo, van a querer echarle la culpa a esa persona de las emociones que nosotros estamos sintiendo. Y van a decir, pero por ejemplo, ¿cómo es posible que yo no me sienta triste si por esa desplante, o por esa traición, o por ese daño que me hizo esa persona a la cual yo le ayudé tanto, o con esa persona que yo fui tan buena, o con esa persona que yo, bueno, los hombres que fueron tan buenos? Entonces, eh, el defecto va a querer echarle la culpa a esa persona, va a querer decir, no, pero es que, ¿cómo no voy a estar triste? ¿Cómo no voy a poder existir? ¿Cómo no? Entonces, él se va a defender de esa forma, y de hecho hoy en día existe mucho, digamos, como mucho problema, porque se han puesto ese tipo de emociones como algo válido, o sea, como que defendiendo al ego. Acá nosotros proponemos algo diferente a nivel psicológico. Sí, están esas emociones ahí, están esos pensamientos, están esas sensaciones, pero se pueden eliminar. ¿Y para qué destruirlas? ¿Para qué no permitir que ellas existan ahí? Porque los únicos perjudicados somos los que las estamos sintiendo. Es decir, nosotros casi que nos castigamos a nosotros mismos por algo que otra persona hizo. Y cuando adquirimos la sabiduría y las comprensiones necesarias a través de la meditación, nos vamos a ir dando cuenta cada vez más que nosotros no tenemos por qué darle cabida a ese tipo de emociones en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras palabras, dejar vivir todos esos pensamientos, hacer, bueno, todas, no solo emociones, sino esos pensamientos, ese tipo de palabras que se encadenarían, por ejemplo, ese defecto, porque lo único que hacen es robarnos la energía. Y en ese momento vamos a darnos cuenta que una de esas estrategias de los defectos de culpar a otros es para ellos seguir vivos. Cuando nosotros culpamos a otra persona, vamos de nuestras emociones, vamos a permitir que el defecto siga vivo. Entonces ellos van a defenderse con la crítica a los demás, con el juzgar a los demás y con el culpar a los demás, como una estrategia de sobrevivir, de supervivencia. ¿Por qué decimos que son nuestros propios errores? Entonces uno diría, ay, pero ¿cómo va a ser un error el hecho de que yo me sienta triste sabiendo que alguien me hizo daño? ¿Por qué va a ser un error? Si esa persona me hizo daño. No, esa persona, o sea, hay que empezar a comprender el defecto y darnos cuenta que ellos van a utilizar todas estas artimañas para seguir vivos en nuestro mundo interno, que nunca adquiramos sabiduría y que nunca nos podamos deshacer de él.
Esto quiere decir que nosotros para nada tendríamos por qué tener ese tipo de emociones ni de pensamientos realmente. Nuestro ser es libre. Para nada se dejaría afectar de todo eso. Pero el defecto nos va a tratar de dar toda clase de argumentos para que nosotros no podamos eliminarlos. Esas es como las primeras pautas que ellos hacen. Así que cuando vayamos a reconstruir las escenas, se hace importante que nosotros veamos primero que todo cada una de las escenas como una película. Sería muy bueno que en vez de sentirnos como ahí, como por ejemplo en una situación triste, volver a estar ahí y me volviera a hacer como a personar a través de esa tristeza, la viera más bien como en tercera persona. O sea, me divido entre observador y observado. Y si estoy viendo a la persona ahí, digamos, estoy reflexionando una escena triste y me veo a mí allá, Viviana está allá, Viviana es la que está sintiendo eso, Viviana dijo, Viviana se le vino tal pensamiento. Y cada pensamiento obviamente se puede ir eliminando ahí mismo. Entonces Viviana sintió, ahí estoy observando cuando esta persona, él o ella le dijo tal cosa y sintió esa tristeza. Entonces ahí, madre mía, elimíname esa tristeza, lo pido en mí. Pero en la meditación lo estoy viendo como una película. Esto se hace con el propósito de que no sigamos fortaleciendo los defectos y que no haya tanta identificación. Por ejemplo, cuando uno está trabajando una escena de lujuria, pues obviamente si uno vuelve y se ve ahí haciendo esas prácticas y todo, pues las sensaciones del aparato creador, las sensaciones en el cuerpo se van a aumentar y pues se van a fortalecer los defectos en vez de eliminarlos. Así que por eso siempre se debe tratar de ver como si fuera una película. Otro elemento es ponernos también en los zapatos de los demás. Eso es una buena oportunidad para que comprendamos el punto de vista de la otra persona desde su ignorancia, desde su necesidad, desde todas esas también falta de sabiduría que tiene la persona. Y nos vamos a juzgar a nosotros mismos y nunca a los demás. Porque de ahí, como les digo, en la medida en que nosotros estemos juzgando a otros, lo único que se van a fortalecer es nuestros defectos y no vamos a avanzar. Otro importante, otro importante elemento es que debemos hacer esta práctica diariamente, porque es que si nosotros no sacamos diario tiempo para ello, primero no vamos a coger como práctica y segundo, pues no vamos a avanzar mucho, porque es que un defecto toca irlo desglosando. En esa forma, por ejemplo, uno toma un defecto de tristeza y él tiene ahí muchos, él tiene, por ejemplo, puede tener baja autoestima. Entonces, no, pues es que me sentí triste, fue porque es que me hirió el orgullo. ¿Y porque tengo orgullo? Entonces, ¿por qué se me manifiesta ese orgullo? Entonces uno iba haciendo las conexiones y va llegando muy, muy, muy profundo. Pero entonces van saliendo más detalles que se deben estudiar. Y todo lo que uno va descubriendo tiene que ir suplicándole a la Madre Divina que lo vaya eliminando. Porque es que ahí es que está el trabajo. No debemos pasar por alto esto. Entonces, ¿cómo se hace la práctica de meditación reflexiva exactamente? O sea, bien, lo que nosotros vamos a hacer es primero tener en cuenta que podemos ayudarnos de un cuaderno. Este cuaderno nos puede servir a nosotros mucho porque en él podemos escribir las situaciones que debemos estudiar. Digamos, hay personas que se ayudan de cuaderno y hay gente que no necesita ninguna herramienta. Eso es muy personal. Simplemente les comparto que así también se puede hacer. Entonces, se pueden ayudar de un cuaderno o puede que no lo necesiten. ¿Cómo se hace la práctica? Ustedes, digamos que usando un cuaderno, lo que hacen es anotar completamente la escena de una situación. Por ejemplo, pasó una situación triste, vamos a anotar todo lo que pasó en la escena. No, es una situación que me generó tristeza porque digamos que llegué a visitar a esta persona que tanto quería, mi amiga, mi amigo em, no me quiso hacer tal favor o no sé, o sea, hubo como una situación ahí, todo con la mayor cantidad, sentí triste, me sentí decepcionada, me sentí mal, quise llorar, dije que me iba, hice mala cara, todos los efectos. Entonces, digamos que yo estoy anotando,
sentí ganas de llorar. Ahí cuando lo digo, cuando lo anoto, puedo hacer como una crucecita ahí o puedo decir inmediatamente, madre mía, elimíname esto, mentalmente, madre mía, elimíname esto. Y luego me sentí menos, me sentí decepcionada. Ahí, o sea, estoy identificando lo que sentí. Ahí digo mentalmente, madre mía, elimíname esto. Le puedo hacer una crucecita. Yo solía hacerle como esas crucecitas. Ahí. Es una técnica, es una forma. Es algo que una vez vi que hacían y yo también. Y me ha servido. Em, También lo pueden hacer simplemente meditando. Ya les digo bien, ya cómo iniciar toda la práctica. Y cuando vayan en la escena, por ejemplo, lo mismo, recuerdo que ahí recordamos que estábamos tristes, pero que sentí ganas de llorar, entonces, madre mía, digo mentalmente, madre mía, elimíname estas ganas de llorar. Y puedo incluso ir imaginando en la escena como voy quemando, yo imagino, por ejemplo, quemando fuego como a esa imagen que veo de mí que está haciendo esa mala cara o que va a decir que sintió ganas de llorar, cómo siente uno el calor en la carita y los ojos como que se empiezan a humedecer, toda esa sensación que sube por la nariz, como ganas de eso también se le puede pedir muerte. Entonces, ¿qué es pedir muerte? Suplicarle a la Madre Divina, Madre mía, elimíname este defecto. Entonces, se puede pedir muerte para pensamientos, emociones, sensaciones en el cuerpo, palabras que uno haya dicho y obras. Dije, me quiero ir. Madre mía, elimíname esto. Ahí decimos. Bueno, simplemente haciendo la práctica es que ustedes se van a dar cuenta que esto funciona, que es bastante importante que lo hagan. Pueden, como les digo, usar un cuaderno o no usarlo. Entonces, la práctica como tal debe iniciar buscando un lugar tranquilo. Debemos buscar un lugar en el cual nosotros podamos estar pues sentaditos, tranquilos, que no nos esté hablando nadie. Incluso puede llegar a ser, por ejemplo, cuando uno va en un transporte público que está ahí sentado y pues nadie habla y uno no necesita estar como pendiente de algo, porque pues yo no voy a poder estar chateando y meditando, yo no voy a poder estar pendiente de otras cosas y meditando, tengo que estar en un lugar que uno esté ahí tranquilo y sentado, ahí quieto, que nadie le hable, que uno no necesite interactuar. Lo mejor, o sea, no solamente se puede meditar en la casa, puede ser en espacios en los que uno, pues, a veces uno pierde mucho tiempo en el día haciendo filas y cosas así. Entonces uno se sienta, un lugar tranquilo, en el cual no tenga que tener interacción con nadie, hace el belly lean y el círculo mágico. Recordemos que esto está en la conferencia 7 de fase A, que enseñó la conjuración del belly lean y el círculo mágico. Primera, para alejar todas las larvas, todas esas como vibraciones pesadas, todo lo que está así negativo alrededor, echarlo fuera, y el círculo mágico para protegernos. Luego vamos a hacer una súplica a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina y pues ya vamos a decirle al Padre, Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, me ayudes a tener sabiduría, a tener concentración, a poder tener imaginación para realizar esta meditación. A la Madre Divina le podemos pedir, por ejemplo, es un ejemplo, Madre mía, por favor ayúdame a desarrollar el amor, a poder eliminar estos defectos. Y con ello vamos a poder llegar como a la justicia, que es también emana de la madre, que es cuando uno dice, madre mía, elimíname este defecto, está haciendo como una justicia a nivel interno. También le puede uno pedir directamente al hijo, que es la justicia. Luego vamos a hacer una relajación. La emoción se relaja con la respiración. Entonces uno ahí un momentico respira unas respiraciones por la nariz, observando la entrada del aire por las fosas nasales profundas. Profundas las respiraciones y luego exhala por la nariz otra vez o puede ser por la boca. Yo lo que hago es unas 3 veces así como que inhalo por la nariz, exhalo por la boca y luego ahí sí inhalo unos momentos, unas 30 veces por solo la nariz. Inhalo y exhalo.
nunca por la boca. Así se calma la emoción. Luego la mente. Solamente empezamos a escuchar los ruidos más cercanos, entonces uno trata de escuchar pues la respiración de uno, lo que está cerquita, empieza a alejarse con la imaginación, por ahí escucha que por ejemplo, está sonando una alarma, que pasa alguien caminando, una puerta y así, los sonidos más lejanos, por unos instantes para relajar la mente. No tanto la demoración, no tanto demorarse en esto. Ahora se relaja el cuerpo físico. ¿Cómo vamos a hacer la relajación del cuerpo físico? Iniciamos por la parte derecha. O sea, no es tan demorado, no debemos hacerlo tan demorado como cuando vamos a hacer el desdoblamiento astral, porque esta práctica requiere pues también que nosotros tengamos, pues que no estemos durmiendo, entonces pues es algo más rápido. Empezamos por el lado derecho de nuestro cuerpo, dedo gordo del pie derecho, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, quinto dedo. Todo lo que vamos a ir que estoy nombrando se debe sentir y cuando se siente nos hacemos conscientes de esa parte del cuerpo, la soltamos. Entonces, bueno, los dedos, luego la planta del pie, el empeine, talón, tobillo, pantorrilla, rodilla, muslo. Vamos a hacerlo, o sea, uno lo va haciendo, pues no así de rápido como yo lo estoy haciendo, pero sí al ritmo, un poquito más rápido o más lento, depende cada quien. Luego la pierna izquierda, lo mismo. Empezamos por el dedo corto del pie izquierdo, entonces nos hacemos conscientes, lo soltamos, así mismo nos hacemos conscientes del segundo dedo, lo soltamos, bueno, así sucesivamente, tercer dedo, cuarto dedo, quinto dedo, planta del pie, empeine, talón, tobillo, pantorrilla, rodilla y muslo. Vamos a la mano derecha, dedo pulgar de la mano derecha, dedo índice, cortal, anular, meñique. Luego sentimos todos los dedos al tiempo, la palma, el dorso, la muñeca, el antebrazo, codo, brazo. Vamos y hacemos lo mismo con la mano izquierda. Luego sentimos la cadera, el aparato creador, soltamos toda la parte del vientre, los órganos internos. O sea, obviamente uno en general trata de sentir como adentro los órganos internos, en general el pecho y hasta los hombros. Luego la espalda, la recorre uno, el cuello y la cara. Entonces uno se relaja la cara, suelta que no tenga por ahí apretados los dientes, se suelta los dientes, o sea, uno rápidamente va recorriendo mentón, mejillas, los labios, los dientes, nariz, los oídos, los párpados, los ojos, las cejas, la frente y el cuero cabelludo. Ahí se relaja. Como les digo, esto no se demorar tanto, uno lo hace pronto porque es un proceso eh, para hacer meditación reflexiva. Luego vamos a reconstruir las escenas. Entonces, pues nosotros podemos hacer lo siguiente. Para el trabajo de meditación, cabe resaltar que quien guía el trabajo de meditación es la Madre Divina. Ella es, digamos que la que nos guía el trabajo y ella cómo se va a comunicar con nosotros a través de los sueños. Así que, digamos que lo que uno sueña es casi como la guía de lo que ella quiere que nosotros estudiemos. Nosotros podemos empezar simplemente estudiando una escena de algo que nos sucedió. Digamos que tuvimos, no sé, un suceso bastante impactante en nuestra vida, algo que nos agobió y puede que ya lo hayamos olvidado o en este momento aún nos está molestando. Eso es lo que primero vamos a coger como para iniciar el trabajo. Lo que sea que, si algo nos está molestando en este momento, es precisamente por lo que debemos empezar. ¿Cómo así molestando? Pues si yo tengo una angustia, si tengo un sufrimiento, si siento alguna desesperación, si hay alguna envidia ahí que no me deja ni vivir, lo que sea que tengamos, vamos a trabajar. Entonces vamos a reconstruir ahí la escena con la imaginación, con la imaginación, desdoblándonos en observador y observado. Nosotros mismos allá, como si fuera una película, vamos a ver cómo es que estamos sintiendo todo, lo que nos generó, cómo se dio, por ejemplo, digamos que fue, digamos que
nos trataron mal en algún lugar. Y nosotros como que, ay, está uno como todo fastidiado con eso que le pasó. Y hasta uno lo cuenta. Entonces revivimos la escena, que sentimos, ay, sentí que yo iba con muy buena cara y cuando me hablaron feo me sentí mal. Listo, madre mía, elimíname esto que se sintió mal. Podemos imaginar ahí que mal lanzamos fuego, como queramos, simplemente pedimos muerte. Luego esta persona yo le pregunté tal cosa y me volvió a hablar feo. Eso me indignó más. Madre mía, mátame este yo que se indignó, qué cara hice. Me sentí, se me puso roja la cara de la rabia. Madre mía, mátame este yo que se puso la cara roja. Detallado. ¿Por qué tan detallado? Porque entre más detalles veamos, nosotros más vamos a destruir esa escena. Al destruirse la escena, se destruyen los yoes, o sea, los yoes, lo que estamos destruyendo son precisamente los yoes, que son esos detalles son los yoes que estaban absorbiendo la energía de uno mismo en ese momento y que alimentan de por sí de fondo esa situación. Cuando uno los va eliminando, pues digamos que va empezando un proceso de, de comprensión. La escena que nosotros vamos a revivir la escena y, y vamos a ir pidiendo muerte. Pero resulta que nosotros vamos a tener también que hacer, digamos, como una parte más profunda de reflexión y es que hay una especie de como de preguntas que nosotros podemos ir haciéndole al defecto. Permítanme les muestro acá. Nosotros vamos a ver que los defectos se constituyen de diferentes formas. Entonces ellos tienen como, primero que todo, algo que los causó. Algo que los causó. También, o sea, que es como el porqué de ellos. Van a tener algo, o sea, van a saber cómo van a tener como un modus operandi. Van a tener una estrategia. Y todo eso es lo que nosotros debemos descubrir. Recordemos, cada defecto que yo vaya descubriendo, le digo, madre mía, elimíname este defecto. Esa es como la forma. Como les decía, cada efecto tiene como sus elementos. Primero de ellos es el por qué. Entonces uno siempre que esté ahí en la meditación, digamos que yo ya entré en la meditación, pedí muerte a las cosas que se me fueron manifestando, como tratando de ver en general la escena. Y luego empiezo como, bueno, ¿por qué este defecto me hizo sentir así? ¿Por qué me sentí, por qué me hizo esto? Entonces, digamos, me sentí triste. Entonces, bueno, pero ¿por qué me sentí triste? Porque me hirieron el orgullo. Como que la misma sabiduría del ser se va manifestando. Fíjense que es que cuando uno medita, el ser se manifiesta en la glándula pineal, que está a la altura como acá del entrecejo, pero como internamente, y es ahí donde está la sabiduría del ser, el centro intelectual superior. Él envía ahí se conecta la sabiduría y baja hasta el corazón. Y así nosotros ya nos podemos como adueñar y hacernos y sentir esa sabiduría y poder manifestarla, poder aplicarla en las diferentes situaciones. Entonces vamos a ver con estas preguntas que se empieza a dar ese proceso. Bueno, entonces uno empieza, pero ¿por qué me hizo sentir? Porque se me hirió el orgullo. ¿Para qué? Luego, ¿para qué hace eso este defecto? Pues porque cuando él me hace sentir menos, pues se alimenta, ¿cierto? Entonces él tiene un propósito. Él sabe que si a mí alguien, que si en una situación alguien me trata de una forma, digamos que no me están, digamos, tratando en la forma que él quiere, entonces me hace sentir mal. Eso es para que uno
se desvalorice. Entonces, ¿cómo lo hizo? Bueno, ¿cómo lo hizo? Pues entonces haciéndome sentir, por ejemplo, em, como ira, me hizo sentir, me hizo hacer mala cara, me hizo empezar a alegar con esa persona. Y ahí puedo ir a qué sería exactamente lo consciente, lo lógico, lo que yo debería hacer. Y ahí me puedo imaginar, por ejemplo, qué sería lo correcto y qué cambios deberían tener yo, qué cambios debería tener yo con esa situación. Digamos que nada, pues para nada me debería dejar afectar por las actitudes de otra persona. Si alguien está en un mal día o está en un mal momento, eso no tiene nada que ver conmigo. Eso es algo que esa persona está sintiendo, pero yo para nada me tengo que identificar ni dejarme dañar mi tranquilidad por una actitud de una persona que de pronto ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo. Bueno, digamos que eso sería una comprensión. Siempre debemos ver estos aspectos que están en los defectos y es el por qué lo hace, que son las causas de pues por qué ellos hacen esas cosas, qué causa, cuáles son lo que detona todo. Em, Porque es que ahí es que se mete el defecto, ahí es que se manifiesta. Cada vez que alguien me dice, no me saluda, cada vez que alguien no me dice buenas tardes o buenos días y me va preguntando algo, de una vez me da, digamos, el defecto de la ira salta. ¿Para qué lo hace? Obviamente, para llenarnos de ira y robarnos la energía, para que cada vez nos sintamos como más, critiquemos, por ejemplo, comencemos a fortalecer la crítica hacia otros, y pero qué gente tan mal educada, él se va fortaleciendo, para que cada vez nos volvamos más, también más groseros y más agresivos. Puede que de fondo ese defecto sea el mismo grosero, que lo único que quiere es volverse cada vez más violento porque no lo saludan. Entonces de una vez ya se predispone y empieza a actuar como con violencia contra la otra persona. Em, ¿Cómo lo hace? Entonces las estrategias del defecto, ¿cómo es que él opera? No, pues él lo hace que yo cambio inmediatamente el tono de voz. Me hace cambiar el tono de voz, me hace hablar, tomar una actitud agresiva, me hace, me hace sentir enojada, siento algo como en el estómago. O sea, los diferentes efectos tienen estrategias y cada persona siente, piensa y hace las cosas específicas. Por eso es que la sabiduría es muy, muy, muy específica. Cada quien sabe exactamente cómo ese efecto actúa. Pero es clave saber que cuando uno, por ejemplo, aprende a estudiar el defecto de uno mismo, lo va a comprender en los demás. Pero casi, o sea, se puede decir que lo puede comprender en toda la humanidad. Y ahí es cuando uno adquiere sabiduría, porque si ya se comprendió a sí mismo, nosotros nos empezamos a conocer a nosotros mismos, pero en esa misma forma empezamos a conocer a los demás y podemos ayudarle a los demás a que lleven, digamos, en determinado momento uno puede ayudar a otro a, a llegar a una reflexión o le puede guiar por qué lado puede estudiar un defecto. Sin embargo, sabemos que la Madre Divina a cada quien le va a ir diciendo las claves porque es que cada defecto debe ser estudiado y ellos esconden muchas cosas. Ellos esconden como exactamente qué es lo que quieren, por dónde es que se alimentan. Hay veces que uno ni siquiera se alcanza a imaginar. Por ejemplo, uno que podría llegar a pensar que uno está alimentando la violencia o si el odio hacia los demás, simplemente cada vez que alguien nos saluda. Entonces, cada vez que alguien nos saluda, yo ya empiezo con la violencia, con el odio, con la crítica por dentro, esta persona tan mentalmente, entonces esta persona tan grosera, mire cómo no me saluda, entonces estoy alimentando mi propio yo grosera, porque a través de la crítica los defectos se alimentan. Cuando uno critica a otros, muchos defectos se aprovechan, ellos tienen esta estrategia de alimentarse a través de criticar a los demás. Entonces ellos ya saben, esta persona cada vez que no la saludan empieza a criticar, entonces yo ya me voy a alimentar, ese alimentar de la crítica, el yo grosero. Bueno, ahí vienen una cantidad, puede llegar a ser si uno está trabajando en cuaderno, puede llegar a ser una lista y salen 10 20 defectos.
los empieza a estudiar. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que quiere este defecto? Ellos quieren a veces que uno, por ejemplo, como les decía, por ejemplo, que alimente, no sé, la crítica, que alimente el odio. Entonces el odio se vuelve cada vez más grande y más fuerte dentro de uno. Es una persona que tiene ya mucho poder dentro de nuestro mundo interno, o digamos el de la crítica, o el que se cree superior a los demás, que porque es más educado. Y ahí tenemos para estudiar. Y es importante entonces que sepamos por qué lo hace el defecto, para qué es lo que quiere, cómo o sea, cuáles son digamos que las consecuencias que desencadena, las estrategias, o sea, cómo lo hace, cómo es que el defecto lo hace, cómo, por qué lado se mete, exactamente, siempre se detona cuando, ejemplo, este defecto siempre se detona cuando yo hago la comida y les voy a servir a las demás personas y no vienen a comer, les sirvo a las demás personas a la mesa y no vienen a comer pronto. Entonces ya sabemos cómo es que son las estrategias, cómo es que él se mueve. Em, pues porque me quiere llenar de, porque es la ira. Entonces ahí viene otra vez la ira. El orgullo herido, porque, ay, porque le dieron el orgullo, porque hizo todo el esfuerzo y le pagan mal, no van y le atienden la comida pronto. Em, ¿Para qué lo hace? Pues obviamente para que uno pueda, por ejemplo, alegar. Entonces ahí hay pues, unas estrategias después, cómo lo hace, pues entonces uno terminaría alegando y él se alimenta. Eh, ¿Y qué sería lo consciente? Lo consciente sería, por ejemplo, uno ya puede llegar a imaginar, pues lo consciente sería que yo sirvo los alimentos y ellos, si las personas de la familia no vienen a comer, yo los llamo, pero no quieren comer muy pronto. Entonces, por ejemplo, podría, no sé, ponerles una tapita y comer yo tranquilamente sin estresarme por eso. Entonces, al imaginar uno la solución, lo que debería ser como lo lógico que uno debería hacer, llega a la comprensión. Cuando se vuelve a dar la situación, obviamente yo ya no me dejo atacar del defecto y dar ira, sino que yo ya sé cómo actuar, ya tengo sabiduría. Y yo sé que estoy hablando de cosas muy sencillas, pero esto lo podemos llevar a situaciones grandes y más, digamos que se puede a nivel, digamos, de las situaciones difíciles como seres humanos, pérdidas de un familiar, de trabajo, cosas muy duras en las cuales nosotros tenemos mucha presión, ahí también y mucho más se debe hacer la meditación. Es recomendable sacar tiempo para meditar todos los días, hay que empezar por lo menos sacando una hora y ahí podemos ir aumentando, aprovechar horas en las cuales deberíamos, pues a veces uno en vez de ponerse, por ejemplo, a ver películas o a ver, a ver de esos aplicaciones, podría más bien ponerse a meditar. Fíjense que cuando uno va sintiendo que la vida le va cambiando, que uno ya es más fuerte ante esta situación, que uno ya no se enoja igual en esto, que uno ya no es igual de triste, que uno no es igual de, o sea, de débil, porque la ira es debilidad también, que uno ya está cambiando muchos defectos de lujuria, ya saben, de todo, lujuria, pereza, ira, envidia, gula, uno está cambiando todo eso, pues genial, y uno dice, no, esto sí sirve, y se siente lo que hablamos ahora, lo del sabor trabajo, que es una sensación de querer seguir, es un agradecimiento hacia estas meditaciones que uno hace por uno mismo y es un anhelo de seguir cambiando, pero en serio, ahí es que realmente ve uno los resultados de hacer este trabajo. Hay que ponerle seriedad a esto porque o si no, nosotros no vamos a avanzar absolutamente en nada en el camino espiritual. Lo ideal es llegar a meditar unas, por lo menos, como mínimo, por lo menos, más adelante, obviamente, unas 5 horas que podamos sacar. Y esto, pues, obviamente las podemos repartir como queramos, podemos hacer diferentes, digamos, vamos a ir trabajando un defecto. La Madre Divina nos va a ir mostrando, digamos que nosotros elegimos el defecto de, digamos, de
un defecto de lujuria, la masturbación, por ejemplo, lo empezamos a estudiar. Ella nos va a ir mostrando los sueños. Por ejemplo, nosotros soñamos, nosotros empezamos a trabajar la masturbación, a revivir escenas, bueno, porque este defecto me hacía, pues para que yo pierda la energía, bueno, ahí empezamos. Eh, Vamos a ver qué lo causa, o sea, por ejemplo, qué me llevó hacer el proceso de masturbación, qué tal que sea ver pornografía, ahí inició todo, las consecuencias, ¿no? Perdí mi valiosa energía, se dañó el aparato creador, la persona empezó a tener impotencia o empezó a tener debilidad en el aparato sexual, eyaculación precoz, bueno, ahí va cada quien descubriendo qué daños le hizo. ¿Cómo eran las estrategias del defecto? No, pues cada vez que me encontraba solo, sola, entonces me hacía sentir el morbo, sentía el morbo en el aparato, y una vez el defecto se movía, me hacía sentir, no sé, algo en el estómago, en el... Entonces todo eso, madre mía, elimíname esta sensación, madre mía, elimíname esta sensación en el aparato creador. Si son sensaciones específicas en el aparato también, madre mía, elimíname esta sensación, elimíname esta otra. Y así se estudia. Siguiendo estas preguntas. Claro que uno se puede hacer diferentes preguntas, pero digamos que estas son como en general lo que uno podría llegar a preguntarse acerca de un defecto. La Madre Divina, por ejemplo, después, digamos que yo estoy estudiando la masturbación y me sueño eh, con el celular. Entonces, ay, viendo el celular y yo digo, pero ¿esto qué tiene que ver si yo estoy estudiando la masturbación? ¿Será que me están mandando a estudiar el defecto del celular? Pues lo que sucede es que la Madre Divina nos está mostrando un detalle de la masturbación. Es decir, por ejemplo, puede ser una estrategia, un se detona todo. Pues no se ve una persona, estoy mirando ahí, veo a alguien que me gusta en las redes sociales, entonces ahí siento el morbo y ahí es la causa, empieza todo. Es un detalle que pronto nosotros no habíamos notado, pero la Madre Divina a través de los sueños nos muestra y nos guía en ese trabajo. Es importante que cada vez que nosotros meditemos nos demos cuenta que en algún momento vamos a tener que ver el yo muerto. Si nosotros no vemos el yo muerto es porque no se ha terminado de meditar. Un solo defecto puede llevarnos, digamos, años estudiándolo, pero no es que significa que sea súper difícil y nada de eso, sino que internamente hay defectos que tienen unas conexiones muy profundas y es como si tuviera un poquito de energía y una conexión como un hilito con otro. Entonces, lo que les digo, por ejemplo, la masturbación puede tener un hilito con lo de las redes sociales y la pornografía soft que se ve a veces por ahí como cositas que no son tan evidentes, pero se ve algo de morbo. Puede tener un hilito por allá con la coquetería. Puede tener un hilito por allá con la soledad. A veces cuando nos... ¿Sí ven? Entonces son muchos hilitos. Entonces la Madre Divina, hay cosas que nosotros no podemos ver porque nos falta, digamos, eso, pero ella precisamente es esa parte que nos va a ir guiando, mostrándonos cómo llegar a esa sabiduría. Entonces, ella nos va a mostrar que vamos a soñar, no sé, pronto por allá después coqueteándole a alguien, bueno, ahí está un hilito que tiene que ver la masturbación con la coquetería. Entonces después vamos a descubrir por qué. Y en esta forma vamos a ir estudiando el yo, estudiándolo en diferentes meditaciones. Puede tomarnos muchas, pero precisamente ese es el trabajo. Entonces estamos estudiando ese defecto. ¿Cómo es que se va a comprobar que el defecto murió? Cuando nosotros en los sueños, en el mundo de los sueños, en un sueño vemos el defecto muerto. Ellos tienen formas a veces humanas, a veces animalescas, porque es tanta la energía que ya empiezan a volverse animalescos, son grandotes, así por eso es que a veces uno se sueña con máquinas muy grandes, con personas muy altas, con gente como con mucho prestigio, o sea, o con una ropa muy elegante o como un ropaje muy caro, chaquetas de cuero, o sea, cada quien lo va a ver en su propio mundo, pero es esa energía que ellos han robado, por eso tienen ese poco de aditamentos o ese tamaño. En el caso de la masturbación, el defecto es un mico, un mono.
Esos son, entonces pues digamos que uno tendría que verlo muerto y la Madre Divina en un sueño se lo va a mostrar a uno muerto. Ya cuando eso está muerto es que ya mató el defecto. Pero vamos a aclarar que este defecto, por ejemplo, de la masturbación es algo que está con unos hilos muy profundos, uno no se alcanza a imaginar y es porque uno ya lleva pues varias vidas haciendo eso. Entonces eso se ha fortalecido una parte que es un defecto muy oscuro dentro de cada uno de nosotros que se llama el incubo o el sucubo. Entonces, bueno, incubo es como en las mujeres y el sucubo es creo que en los varones. Pero ese defecto tiene la masturbación muy arraigada y es algo muy profundo y por eso les digo que esas conexiones pueden durar años. O sea, uno puede durar años matando un defecto de esos, meditando. Así que si hay tanto que aprender acerca de nosotros mismos, pues vale la pena empezar hoy mismo. Aquí voy a dejarles un enlace a una meditación reflexiva, guiada, que yo hago pues más sencilla, corta. Si quieren pueden ingresar, la hacen e iniciar este proceso. Pueden empezar también si quieren hacerlo con un cuaderno, porque se centra más la atención también. Entonces ahí les va diciendo, recuerden más o menos estas preguntas, como siempre en sí es verificar qué es lo que está causando el defecto, las consecuencias que nos ha traído. Digamos, si nosotros tenemos, eh, no sé, hacemos algo malo, no sé, cometemos un error, qué causas lo generan, por qué es que se detona, por qué empieza todo, qué consecuencias nos ha traído, qué estrategias tiene el defecto para manifestarse o para disimuladamente alimentarse y qué sería lo lógico, lo consciente, lo útil, lo verdadero, lo real que podemos hacer. ¿Qué quiere decir? Lo que tiene que ver con la sabiduría de Dios. Y uno ahí el ser en su propia meditación le va a ir guiando y uno va comprendiendo, ah, no, si debería tal cosa, yo debería hacer esto, pero uno mismo en su meditación y el ser lo va a guiar. Bueno, muchas gracias por estar acá. La siguiente conferencia eh, es la conferencia 23 de fase A, en la cual vamos a hablar del fanatismo y la mitomanía, que son pues digamos que unos elementos que han hecho, que nos hacen mucho daño, son dos defectos que nos hacen mucho daño a nivel interno. Y pues cualquier pregunta que puedan dejar, la pueden dejar en los comentarios, también les dejo el chat de WhatsApp y también les dejo el link de la práctica de meditación reflexiva guiada, aunque cada quien pues la va haciendo después a su manera. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos en la siguiente conferencia. Hasta luego.